A la altura allí. Erev Tov, Shavua Tov, Bejodesh Mevorach. Muy bienvenidos a nuestro encuentro del aula virtual, el único aula que podemos mantener en esta semana, donde estamos haciendo refacciones en el Bet Midrash, Bezrat Hashem, en este mes de Shevat, que se acompaña de Besorot Tovot para todos nosotros. Vamos a estudiar Leilui Nishmat, la señora Rachel Evelyn Bat Perla, Nishmata Tzerura Beitzor Haim, la señora mamá de nuestro querido Moré Yosef, que por mucho tiempo puedan hacer mitzvot por ella y recordarla para bien. Y estudiaremos Leavdil por la Refuah Shlema de Yosef Karo Ben Sarah, que Akadosh Baruj Hu le envíe Rahamim del Shamaim y que lo reponga definitivamente de su dolencia y enfermedad prontamente en nuestros días. Amén. Vamos a ingresar hoy en el capítulo 8 de Ilhot Berajot, de las leyes relativas a las bendiciones. Cuando el último capítulo, el Rambam nos refería acerca de las buenas costumbres que debemos tener precisamente cuando nos sentamos a comer y fundamentalmente en cuanto a la prioridad de quién se debe sentar a la cabecera, quién debe comenzar con la bendición, etc. Ahora bien, capítulo 8 nos va a hablar el Rambam de las reglas relativas a las bendiciones que se recitan por las comidas. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de la Sagrada Torá, Birkat Hamazon, como dice Perashat Aikev en el libro de Devarim, pertenece a un mandato de Oraitá, de la Sagrada Torá. Beajalta, besabata, uberachtat Hashem Elokeja. Habrás de comer, habrás de hartarte, satisfacerte y habrás de bendecir a Hashem, tu Dios. Esa bendición, Birkat Hamazon, la debemos decir bajo el mandato estricto de la Torá. Todas las demás bendiciones, aquellas que representan las bendiciones por el deleite o por el disfrute, cuando comemos algo o bebemos algo que no sea pan o vino, cuando bendecimos acerca de las mitzvot, cuando nos colocamos, por ejemplo, los hombres los tefilín, o las señoras cuando encienden las velas de Shabbat, o aquellas bendiciones que tienen que ver con el agradecimiento y la alabanza al Creador por los bienes que Él nos depara, en particular, Birkat Gumel, quiere decir la bendición donde agradecemos a Él que nos depara, obviamente, a nosotros, las personas que estamos en una situación permanentemente de deudas internas, deudas externas, pero no económicas necesariamente. Entonces tenemos que decir la bendición de agradecimiento y alabanza. Les pido disculpas, pero la gripe lamentablemente no me abandona y voy a interrumpir muchas veces por la tos, aunque espero que hoy no se interrumpa la transmisión. Muy bien, con ese espíritu entonces hoy damos comienzo a nuestro Shebur en el capítulo 8 de Ilhot Berajot del Rambam. Nos dice el Rambam: por todos los frutos del árbol, antes de ingerirlos, se debe bendecir la bendición Boré Peri Haetz, creador del fruto del árbol. Quiere decir, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boré Peri Haetz. Y al finalizar, dice Rambam, la bendición antes de comer, y también tenemos una bendición después de comer. Cuando comemos frutos del árbol que no son de las 7 especies, enseguida vamos a hablar de ellas, tenemos que decir una bendición al final que se llama Boré Nefashot Rabot, que el Todopoderoso crea o es el creador de muchos seres vivientes. Boré Nefashot, muchos seres vivientes. Y la bendición es Boré Nefashot Rabot, por supuesto, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Nefashot Rabot, Be Hesronam, al Kol Mashe Barata, quiere decir todo lo que ellos necesitan, en todo lo que Dios ha creado. Allí el hombre y todas las criaturas habrán de encontrar su verdadera necesidad.
le ahayot baem nefesh kol hay, para poder dar vida, revivir a través de esos elementos toda vida, todo ser viviente. Baruch Hei Aolamim. Bendito Dios, eterno por siempre. Este es el concepto, obviamente, que nos trae el Rambam para poder entender los frutos del árbol, en este caso, como una manzana, como una naranja, etc. Ahora bien, dice el Rambam, fuera de las 5 especies escritas en la Torá, quiere decir, en la Torá, Sagrada Torá, en el libro de Devarim, también nos trae allí la Sagrada Torá, en Perashat Aikev también, que Kadosh Baruj Hu nos trae a una tierra muy privilegiada, donde aparte de mencionarse el trigo y la cebada, que son los frutos de la tierra, eventualmente nos va a figurar 5 frutos. Y dice la Torá, Gefen, Teena, Rimón, Eretz, Zait, Shemen, Udvash. Es decir, la vid, la higuera, el higo, la granada, el olivo, el aceite, olivo y aceite, y el dvash, la miel, que se refiere a la miel del dátil, obviamente. Y entonces dice que cuando nosotros vamos a comer o nos servimos de uvas, granadas, higos, aceitunas y dátiles, que también se bendice Boré Periaetz, por supuesto, pero después de ellas, la bendición que se hace se llama, como ya ustedes lo están diciendo muy bien, Me'aen Shalosh. Quiere decir como si fueran 3. La bendición que se conoce con el nombre genérico de Al-Amijia. Y entonces, eventualmente, esa bendición nos habla precisamente, no en este caso no de Al-Amijia, no de todos los que son elementos elaborados a base de una masa, sino frutos del árbol, a la etz beal peria etz, sobre el árbol y el fruto del árbol. Quiere decir que por los 5 frutos especiales de la tierra de Israel, 5 con mi mano completa, tenemos que decir la bendición, Me'en Shalosh. Muy bien, a partir de aquí nos dice Rambam, por todos los frutos de la tierra y las verduras, y Yerakot, se bendice Boré Peri Adama, quiere decir creador del fruto de la tierra. Y al final de esos frutos de la tierra se bendice, como al principio estudiamos, Boré Nefashot Rabot. Por lo tanto tenemos árbol, tierra, y el tercer elemento a reconocer es por aquello, dice Rambam, que no crece de la tierra, como por ejemplo la carne, el queso, el pescado, el huevo, el agua, la leche, la miel, etc. Las bendiciones sobre ellos es Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shehakol nihiyah bidvaro. Quiere decir que todo fue hecho, que todo cobra realidad, nihiyah, por su palabra. Y al finalizar, por supuesto, si no hemos comido pan, o no hemos comido ninguna galletita, o galleta, o alguna cosa crocante, cracker, se bendice Boré Nefashot Rabot. El Rambam nos agrega al final de esta alajá que quien bebe agua, pero no para saciar su sed, sino, por ejemplo, para tomar un remedio, no precisa decir ninguna bendición, ni antes ni después. Por supuesto que si va a tomar el remedio con algo saborizado, quiere decir que le causa cierto disfrute a la persona, por supuesto que tiene que bendecir sobre eso que va a beber. Entonces lo que sugerimos es que si alguien va a tomar con algún jugo o lo que fuera ese remedio, primero bendice sobre el jugo, porque eso le va a dar cierto placer, y después puede tomar, obviamente, el remedio. Muy bien. La segunda alajá que nos trae Rambam es si se exprimen frutas para sacarles el jugo
Antes de beberlo, debemos decir la bendición de Sheakol. Y después de beberlo, debemos decir la bendición de Boré Nefashot Rabot. Por supuesto que estamos diciendo que cada braja tiene que ser anticipada por Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam. No lo olvidemos. Y después, Sheakol ni Abidaro. Y después, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boré Nefashot Rabot, etc. Ahora bien, fuera, dice Rambam, del líquido extraído de las uvas y aceitunas. Pues la bendición del vino es Boré Peria Gefen. Quiere decir, el jugo de uva, tenemos que decir Boré Peria Gefen. Y al final, vamos a decir la bendición de Me'en Shalosh. Y el Rambam nos dice aquí, y por el aceite se bendice Boré Peria Etz. Ahora bien, el Rambam se pregunta y nos dice a nosotros, ¿de qué casos estamos hablando que se debe bendecir por el aceite Boré Peria Etz? Explican los comentaristas. De aquel que tiene dolor de garganta y bebe aceite con el jugo de verduras cocidas o algo similar, que lo utiliza como terapéutico, como el aceite terapéutico, pues tiene provecho al tomarlo. Pero si bebió aceite solo, lo que el Rambam dice, beber aceite solo es perjudicial, o no le duele la garganta, bendice Sheakol, porque no obtuvo provecho del sabor del aceite. Esto es interesante tener esta salvedad, obviamente, porque en última instancia, tomar el aceite, dice el Rambam, tiene que ver fundamentalmente eh, eh, el aceite que bendecir Boré Peria Etz cuando tengo disfrute del mismo, porque es una de las 5 especies de la Sagrada Torah. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso Rambam dice que yo tengo provecho de eso cuando estoy afectado de mi garganta. Y obviamente, el aceite solía alivianar, obviamente, y curar eventualmente ese dolor de garganta. Una terapéutica que hoy en día, obviamente, no sé si muchos la deben usar, obviamente, pero que en última instancia nos hace acordar a los remedios de la abuela, ¿no? Aquellos remedios que nos daban en la casa, que eran los remedios naturales, antes de tomar todos los antibióticos y todos los antiinflamatorios que solimos incorporar después en la vida. Muy bien. La tercera alajá de este capítulo 8, estamos hablando de las bendiciones correspondientes a todo lo que no es pan ni vino, por las frutas y verduras que se comen crudas, manzana, naranja, pomelo, frutillas, etc. Por las frutas y verduras que se comen crudas, si se cocinan o se hierven prolongadamente, antes de ingerirlas, se bendice, dice Rambam, Sheakol. Y al final, Boré Nefashot Rabot. O sea, frutas y verduras que se comen crudas, o si se cocinan o se hierven prolongadamente, se debe bendecir Sheakol y luego Boré Nefashot. Ahora bien, por las verduras que se comen cocidas, como cita Rambam, el, llamémoslo repollo y el nabo, si se ingieren crudas, se bendice Sheakol. Esas verduras, ¿no? Que se comen cocidas, pero las como crudas, se bendice Sheakol. Y por las cosas que se comen crudas o cocidas, de cualquier manera que se las coma, se debe bendecir, para comerlos, la bendición correspondiente. Es decir, si son frutos del árbol, Boré Peri Aetz. Si son frutos de la tierra o verduras, Boré Peri Adama. O sea que cambia el estatus de la fruta o la verdura si está o no cocida. Y entonces las verduras cocidas hay que hablar de Boré Peri Adama, y que se comen crudas eventualmente, generalmente se deben bendecir
desde la perspectiva de lo que son Boré Peri Aetz o Boré Peri Adama. Repetimos entonces, perdón. Por las frutas y verduras, dice Rambam, que se comen crudas, se suelen comer crudas, sí se cocinan o se hierven eventualmente prolongadamente, quiere decir, se las pone en hervor prolongado. Antes de ingerirlas se bendice Sheakol y al final Boré Nefayot. Las verduras que se suelen comer cocidas, como el repollo y el nabo, en este caso, si se ingieren crudas, se bendice Sheakol. Y por las cosas que se comen, crudas o cocidas, de cualquier manera que se las coma, se debe bendecir para comerlos la bendición correspondiente. O sea, si son frutas del árbol, Boré Peri Aetz, y si son frutos de la tierra o verduras, Boré Peri Adama. Quiere decir que la única excepción aquí que estamos diciendo es el Kruv Belefet, el repollo y el nabo. Eso es lo que trae el Rambam como diferencia, ¿sí? Que son frutos de jardín, dice él, y por lo tanto hay que bendecirlos como Sheakol. Por supuesto que en el mundo de las Berajot hoy en día hay algunos aspectos que se han modificado, ninguna duda, pero que en última instancia esta modificación tiene que ver fundamentalmente con el uso o el no uso de determinados frutos. Ya vamos a avanzar en esto y lo van a ver. Ahora, la cuarta alajá, el Rambam, ahora también amplía lo que está enseñándonos y nos dice, Yerakot shedarkan lehishalek, quiere decir verduras que generalmente se suelen cocer, y de hecho, shelakan, y de hecho fueron cocidas, con la intención de beber su líquido, se bendice por el líquido Boré Peri Adama. Atención, ¿no? O sea, se bendice Boré Peri Adama. Claro, la Gemara de Berajot nos va a agregar una dimensión importante, que no las cocinó con carne, pero si las cocinó con carne, el sabor de la carne o el gusto de la carne que queda en el caldo es más importante y se transforma obviamente en principal. Y por lo tanto la bendición no va a ser Adama, sino va a ser Sheakol. Así nos dice la Gemara de Berajot, por ejemplo, para que tengamos un concepto. O sea que todo, todo depende, perdón, del gusto principal. Y entonces el gusto principal es lo que nos lleva a nosotros a desarrollar la bendición. Esto es si fueron cocidas específicamente para beber su líquido, por lo cual se lo considera como si fuese la verdura misma en los lugares donde se acostumbra a beberlo. Pues en esos lugares, explican los comentaristas de Ramam, las verduras se plantan con la intención de tomar su líquido, por lo que la bendición es a Adamá y no Sheakol, como se bendice por cualquier líquido. Ahora bien, por la miel de dátiles se bendice al comienzo Sheakol, pero por los dátiles aplastados con la mano, a los que se les sacan los carozos y se elabora con ellos una masa, como si fuera una masa de dátiles, se bendice al comienzo Boré Peri Aetz y al final, por supuesto, como es un fruto de la tierra de Israel, la brajá de Me'en Shalosh, como hemos explicado más adelante. Ahora bien, así es con las verduras. Y una cosa interesante. Ahora bien, Akanim Metukim, She Sohatim Otam. El Rambam habla ahora de lo que representa la caña de azúcar que se exprime para extraerles el líquido dulce. Y se cocina su líquido hasta que se solidifica y toma la apariencia a la sal, similar a la sal. O sea, lo que está diciendo Rambam es el azúcar, como lo conocemos hoy. Todos los sabios opinaron que antes de ingerir su azúcar se debe bendecir Boré Peri Adama, excepto algunos que opinaron que se debe recitar Boré Peri Aetz. Estamos hablando de
el desarrollo de lo que son las verajot. Asimismo, opinaron que si alguien chupa una caña, debe decir al comienzo, Boré Peri Ha'adama. Pero según mi opinión, dice Rambam, esto no es un fruto, sino un tronco. Y se debe bendecir, Shehakol ni Abidbaro, para que la miel de estas cañas, que fue modificada por el fuego, es decir, por la cocción, pasó a ser miel, una sustancia líquida, a ser azúcar, sustancia sólida, que no sea superior a la miel de dátiles, la cual no se modifica, o sea que no sufre ningún proceso de cocción y se bendice Sheakol. O sea, lo que está diciendo ese Rambam, de forma muy interesante, es que la bendición de Sheakol es una bendición como universal, es la bendición general, que incluye a varios alimentos. Entonces, si por la miel de dátiles que no sufre una alteración de su estado natural, porque la saco tal cual está, se bendice Sheakol, por el azúcar, que sí tuvo alteración de su estado natural, no se debe recitar una bendición superior, sino la misma. O sea, que el azúcar entonces se debe bendecir Sheakol Nia Midbarot. Y eso es lo que dice el Rambam, tomando en cuenta que si del dátil, que es superior desde el punto de vista de su calidad, se extrae de esa manera, el azúcar, a pesar de que pasó un proceso de alteración con el calor, con la cocción, se debe bendecir lo mismo. Bueno, y ahora llegamos a uno de los temas centrales de las bendiciones, que también el Rambam nos habla aquí, y que todo el mundo lo conoce, y aquí lo llama el Rambam Hakor, Kor, Kuf Bav Reish, que es Be'u Rosh Adekel, She'u Kmo Etz Lavan, y que es, dice el Rambam, lo que explica muy tierno y muy dulce para el paladar. Está hablando precisamente del palmito. ¿Ok? Entonces dice la bendición previa para comer el tronquillo. Es el tronco de la parte superior de las palmeras, que tiene la apariencia, el Rambam dice en hebreo, de una madera blanca, tipo de palmitos. Es Shehakol. Atención. Pues dicho tronquillo con el tiempo se endurecerá y será parte del tronco. Solo el primer año es apto para comer. Entonces, lo que nos dice aquí el Rambam es que debemos bendecir por el palmito la bendición de Shehakol. Entonces vamos a entender, dice el Rambam, que al final, como se va a endurecer, cuando ya forme parte del tronco, entonces ya no vamos a poder bendecir Shehakol. En ese momento, como es muy suave, se bendice Shehakol. El segundo, perdón, el segundo caso que habla el Rambam es Kafras Shel Tzelaf. ¿Qué quiere decir? El Kafras Shel Tzelaf es, como dicen en árabe, al-kapar. Al-kapar es, como ustedes entienden, la alcaparra, ¿sí? Así se le llama kafras en el lenguaje de la Mishnah. Entonces, lo que enseña el Rambam es, por las hojas de alcaparra se bendice Boré Peri a Adama, pues no son una fruta, sino que su función es proteger a la fruta. Pero por los alcaparrones, que son los frutos de la alcaparra, Avionot, así lo llama el Rambam en hebreo, quiere decir que son la principal parte del fruto, Avionot, llamémoslos los alcaparrones pequeños, los frutos de la alcaparra, que tienen la forma de dátiles finos y pequeños, por supuesto, se bendice sobre ellos, dice Rambam, Boré, Peri, Haetz, así como lo dice la Gemara de Berajot. Por cierto, Rambam está tomando de su naturaleza, de su mundo exterior, obviamente, y está inspirándonos a nosotros para saber qué bendecir.
Entonces, palmito, sheakol, la hoja de la alcaparra, boré peri adamá, y el fruto de la alcaparra, boré peri haetz, ¿no? Porque la hoja está eh, para proteger, dice el Rambam. ¿Bien? Muy bien. Ahora, la halajá número 7. Vamos a hablar de los condimentos. Apil pelim beazangvil. Estamos hablando de la pimienta, el pilpel, y el zangvil, que es el jengibre que tenemos hoy en día. Bisman sheen retubin, si están húmedos, perdón, si están todo el tiempo que están en estado de humedad, quiere decir que se pueden comer eventualmente. Están frescos, quiere decir, ¿no? Estado típico de frescura. Se bendice antes de ingerirlos, boré periadamá. Pero atención, dice Rambam, si están secos, quiere decir, si ahora están yeveshim, no es necesaria ninguna bendición, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque se consideran condimentos y no comida. ¿Está bien? Si están en su frescura, el pimiento y el jengibre, se bendice por periadama. Pero si ya están secos, significa que son condimentos nada más de la comida y no necesariamente hay que decir brajá ni antes ni después, porque son secundarios a la comida. Asimismo, los alimentos y bebidas no aptos para consumir no requieren ninguna bendición, ni antes ni después. Está claro que todo lo que no se puede comer y todo lo que no se puede beber, por supuesto que no necesita braja. Ahora bien, la braja número 8, el Rambam, nos cita aquí la bendición sobre ciertos alimentos. En este caso dice, Apat she aipesha beayain sheikrim, betafshil she abra tzurato, beanovlot she empagin, beashehar, beachometz, beaguvai, beamelach, beachemeim, beapitriot, al kulam bebarech tejila sheakol. Quiere decir que la bendición previa a la ingestión de los siguientes productos: un pan enmohecido, pache aipesha, o el vino sheikrim, que se avinagró, o la comida eventualmente malograda, las frutas inmaduras que cayeron del árbol antes de tiempo, la cerveza de cebada o de dátiles, el vinagre, agobay. Agobay son las langostas de tipo kosher, por supuesto, ¿no? Que la Torah nos habla de langostas kosher. La sal, trufas, que son los kmeim, y, perdón, y los hongos, toda la bendición es shehakol. Cuando la bendición previa de un alimento es shehakol, explica Rambam, la bendición posterior es borrele fayot rabot al kol mashebarata be geolamim. ¿Está bien? Como dijimos anteriormente. Todo alimento que requiere una bendición posterior también requiere una bendición previa. ¿Está bien? Esa es la regla también que dice Rambam. Kol ata'un braja le'acharab, ta'un braja lefanab. Y esa es la regla que tenemos por delante. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay quienes también, sheta'un braja lefanab, velo le'acharab. Hay algo que tiene una bendición antes, pero no después. Por ejemplo, cuando olemos un perfume. Decimos, Boré mine besamim, pero no hay bendición posterior. Pero todo alimento que tiene una bendición última es porque requiere una primera. No, la regla no es igual para todo aquel que tiene una primera, tiene una última. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice Rambam, la halajá número 9, si se ponen 3 medidas de agua a una medida de sedimentos de vino, ¿sí? Quiere decir shmarim. Shmarim son
sedimentos de vino, como si fueran las, eh, shmarim, ahora ya me voy a acordar, eh, se me fue la palabra ahora en este momento, ya me voy a acordar. Eh, Shmarei Yair. Bueno, seguramente muchos de ustedes deben saberlo, que son las, ¿cómo se llama? Esto que se pone para leudar, los, ya me voy a acordar. Si se ponen 3 medidas de agua a una medida de sedimentos de vino y quedan entonces 3 más 1, 4 medidas, de las cuales un cuarto de vino, levaduras, shemarim, perdón, y 3 cuartos de agua, ¿sí? Gracias, el que me lo dijo estaba con él, no lo vi, pero veo que alguien me está mandando un mensaje. Entonces quedan un cuarto de vino y 3 cuartos de agua. ¿Qué debo bendecir? Se debe bendecir Boré Peria Geffen para beberlo. Porque se trata de que, dice Rambam, se trata de vino rebajado. Pero si quedan menos de 4 medidas, o sea, si el vino está mucho más rebajado, aunque tenga sabor a vino, antes de beberlo se bendice Sheakol, pues ya no es considerado vino. Y esto es lo que pasa con muchos vinos que los sefaradim no sirven, no sirven para Kiddush, porque están tan reducidos, tan rebajados, que no sirven para Kiddush. Por eso cuando uno compra vino, eventualmente cuando uno compra vino, tiene que ver necesariamente que ese vino sirve para Kiddush, para Pesach también, por supuesto, ¿no? Pero tiene que estar seguro de que sirve para Kiddush, por lo menos de acuerdo a Sefaradí. El vino más rebajado sí sirve para la tradición ashkenazí en particular. Muy bien. Ahora bien, la halajá número 10, el Rambam nos lleva a si existen ciertas equivocaciones, que es lo que hago. Dice Rambam, si alguien bendice Boré Peri Adamá, creador del fruto de la tierra, por el fruto de un árbol, cumplió con su deber. Quiere decir, no está mal. ¿Por qué? Porque el fruto del árbol proviene de la tierra. Entonces la tierra es la base de sustentación del árbol. Pero si bendice Boré Peri Etz, creador del fruto del árbol, por un fruto de la tierra, lo yatzai de Jobato. No cumplió con su deber, porque un fruto de la tierra no crece de un árbol. Es claro. Por todos los alimentos, si bendice Sheakol, que todo fue creado por su palabra, se cumple con el deber, aunque sea pan y vino. Porque esta bendición, dijimos, es una bendición universal. Incluye todos los alimentos, aunque a priori los jajamim nos instan, a pronunciar la bendición que sea más exacta, que nos acerque más a la esencia de lo que estamos alimentándonos. Obviamente, se debe bendecir por cada alimento la bendición apropiada, dice el Rambam. Muy bien. Lakaj, dice el halajá número 11, Lakaj kos shel shechar beyado beitchil aberajá. Quiere decir, si tomó la persona, dice, un vaso con cerveza o licor y empezó a decir la bendición, Baruch Atah Hashem, para recitar, pero se equivoca y pronuncia Boré Peri HaGefen, la costumbre, no se le obliga a decir otra bendición. Y cumplió con la que dijo. El motivo lo va a explicar enseguida al Rambam en este mismo halajá. Asimismo, si tiene delante un fruto de la tierra y empieza a decir la bendición,
con la intención de recitar Boré Peria Dama, pero se equivoca y pronuncia Boré Peria Etz, no debe volver a recitarla. Estamos hablando de todas las equivocaciones que puede haber. Asimismo, si tiene delante un plato con cereales y empieza a decir la bendición, queriendo decir Boré Minem Mezonot, y bendice equivocadamente y pronuncia Amotzi, Yatzayat de Jovato, cumplió con su deber. ¿Por qué? En los casos del vino, Sheakol, del fruto de la tierra, árbol, Mezonot, pan. ¿Por qué? Esto es porque cuando pronunció el nombre de Hashem y su reinado, Shem Umalchut, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Ese es el Shem y Malchut. ¿Sí? Lo más importante de la bendición. Tenía el deseo de decir la bendición indicada para ese alimento. O sea, yo lo tengo delante mío. Tenía toda la intención de bendecir lo que debía bendecir. Pero la fuerza a veces de la costumbre nos lleva a equivocarnos. Somos falibles, ¿no? Entonces, de una u otra manera, puede ocurrir que eso esté con nosotros también. Y por lo tanto, dice Rambam, dice, en el momento que yo dije Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, yo tenía la intención de bendecirlo, correcto. Entonces, como en la parte principal de la bendición no hubo error alguno, sostiene Rambam, aunque se haya equivocado en el final, cumplió con su deber y no se le hace decir otra braja. ¿Está bien? Por supuesto que hablamos de la excepción. No es que siempre nos podemos equivocar desde ya. Eso está claro. Muy bien. La braja número 12. Kola brajota elu. Habla del Rambam en esta, quien tiene duda si recitó o no cualquiera de todas estas bendiciones que mencionamos en este capítulo, tanto las previas, antes, y las posteriores, después a los alimentos, si tiene duda, si nosotros dudamos, ¿dije la brajá o no la dije? La regla general, dice Rambam, que no la vuelva a recitar, porque todas estas verajot, birjot nehenim, las bendiciones por el disfrute, pertenecen al ámbito de ¿quién? Muy bien, de los jajamim, quiere decir de los sabios, de origen rabínico. Y entonces, en este caso, hay una regla, dice Rambam, Safek Berajot le aquel. Cuando tenemos una duda, si dije o no dije la verajá, en este caso tengo que alivianar. Quiere decir, no debo ser riguroso y volver a recitarla. La diferencia está, como hablamos al principio, que si yo tengo duda con respecto a si dije o no el Birkat Hamazon, en este caso, como el Birkat Hamazon es de Oraita, como el Birkat Hamazon pertenece a la Sagrada Torah, la orden, entonces si tengo dudas si dije o no Birkat Hamazon, ¿qué tengo que hacer? Volver a recitarlo. Quien se olvidó de decir la bendición previa, anterior, y se introdujo alimentos en la boca, si se trata de una bebida, bueno, ha de tragarla y bendecirla al final. Es decir, Borene falló otra voz, mal como barata. Si se trata de frutas, que al sacárselas de la boca se vuelven repulsivas, como las moras o las uvas, entonces que las deslice al costado de la boca para decir la bendición y que luego las trague. Pero si no se volverían repulsivas, como las habas y los garbanzos, que son duros, se los debe sacar de la boca para decir la bendición con la boca vacía y luego comer. ¿Bien? Bueno, ustedes dirán, bueno, pero esto se desdice con las costumbres, las buenas costumbres en la mesa, ¿verdad? Bueno, entonces hay que estar atento precisamente cuando uno va a comer para saber qué verajá tiene que decir y no olvidar que tiene que decir una verajá. Los jajamín dijeron, en Masejet Berajot, todo aquel que disfruta de este mundo, algún producto de este mundo, y no bendice a Hashem, es como si le estuviera robando a él. Dios no permita. Pues de una u otra manera,
Lo que nos hace el decir una brajá es reconocer ante todo y por sobre todo que hay un creador y que a él nos debemos y que cada necesidad nuestra está en sus manos. Y él, Potea deja Umasría de Jorge Razón, el Todopoderoso, abre generosamente sus manos y satisface harta de comida, de alimentos, de las necesidades de cada persona, de cada ser humano que tiene voluntad en este mundo. Muy bien, ahora en la halajá número 13 nos va a orientar el Rambam a algo sumamente importante, que tiene que ver con aquellas cosas que estudiamos semanalmente en el Ulpan. Orden de las bendiciones sobre las comidas. Muy bien. El Rambam nos dice en la halajá número 13, quien tiene delante diversas especies de alimentos para comer. Entonces, si todos ellos requieren la misma bendición, por ejemplo, todo es mezonot, hay dulce y salado, desde burecas de todos los gustos y de todos los tamaños, y salados, croissant y masitas dulces, lo que fuera. Si todo es mesonot, ¿qué hay que hacer? Decir la bendición por uno de ellos, y esta también será válida para que para el resto de los alimentos. Ahora bien, si cada alimento requiere otra bendición, entonces dice Rambam, la persona tiene que decir la bendición correspondiente a cada alimento. Ahora bien, ¿a qué le doy preferencia? Rambam dice, tengo que dar preferencia al alimento que yo prefiera. Ahora bien, si no hay ningún alimento que me apetezca más que otro, y entre ellos haya una de las 7 especies de la tierra de Israel, una de las Shivat Minim, con lo que fue bendecida la tierra de Israel, entonces, dice Rambam, que diga entonces la bendición por ella en primer lugar. Y la especie precedida en el versículo tiene precedencia para la bendición. O sea que Rambam nos dice, bueno, cuando vas a comer frutos de la tierra de Israel, tú tienes que tomar la precedencia que hay en el Pasuk, que es lo que está antes. Quiere decir, la Torah nos dice que la tierra de Israel es Eretz Gitá Useorá, trigo y luego cebada. En este caso la Torah le dio precedencia ¿a qué? Al trigo. Obviamente todo esto es así en caso de que no me apetezca algún alimento más en ese momento. Por lo tanto, las especies que habla la Sagrada Torah de Devarim 8:8, tierra de trigo y de cebada, uva, higo, granada, tierra de olivos, productores de aceite, y de miel, que es del dátil. La miel, dice Rambam, se refiere a la miel de dátiles. Por los dátiles se debe bendecir antes que por las uvas. ¿Por qué? Porque figuran en el versículo en segundo lugar, luego de la segunda mención de la palabra tierra, mientras que las uvas figuran en tercer lugar, luego de la primera mención de la palabra tierra. Quiere decir, explicábamos siempre, y esto es muy importante, uno debe empezar a comer los frutos de la tierra de Israel y debe empezar a comer el dátil. ¿Por qué? Vean, el versículo dice Eretz, Gitá Seorá, por supuesto, trigo y cebada son granos, pero después vienen los frutos del árbol. En tercer lugar aparece Geffen, la uva. Después viene Teena, en cuarto lugar. Higo, Rimón, quinto lugar, granada. Luego repite la Sagrada Torah Eretz, la palabra tierra, Zait, Shemen, olivos, Udvash, dátil. Como ustedes se dan cuenta, hay un Eretz al principio, Eretz Gitá Useorá, y hay Eretz, Zait, Shemen, Udvash. Por lo tanto, lo primero que está para comer, si quiero comer aceituna en lugar de dátiles, la aceituna está primero, al lado de la palabra tierra, y precede a la uva, al higo y al limón, y también al dátil. Pero si no hay aceitunas, y en la mesa hay dátiles, uvas
higo y granada, en todo caso tenemos que comer primero el dátil, porque está más cerca de la palabra Eretz, del segundo Eretz. Hay un Eretz arriba, Eretz Gitab, Seorá, etc. Eretz Zaichen. Sí, espero que me entiendan. Obviamente, y en ese caso se le da precedencia a la palabra tierra. Muy bien. La 14ª alajá, el Rambam nos habla acerca de Berajá Ajat Me'ein Shalosh. Quiere decir la bendición posterior sobre cientos alimentos, obviamente, que tienen que ver con las 5 especies de trigo, de grano, o bien el vino, o eventualmente los frutos del árbol. El Rambam nos dice, la alajá número 14, la bendición Me'ain Shalosh. La bendición Me'ain Shalosh quiere decir, esta bendición es Me'ain, como si fuera Me'ain Shalosh, como si fueran 3. O sea que la bendición de Me'ain Shalosh es una bendición que resume las bendiciones del Birkat Hamazon. Quiere decir, originalmente, nuestro Birkat Hamazon contenía 3 bendiciones. Esta bendición posterior se llama Berajá Ajat. Es una bendición única, como si fueran 3. O sea que acá resume el Birkat Hamazon. Decimos que tenía 3 brajot el Birkat Hamazon, como sabemos que Moshe Rabenu, cuando el pueblo de Israel recibió el Gesed mayor de Akadosh Baruj Hu en el desierto, la bondad mayor del Borei Olam en el desierto, cuando les dio el man, entonces Moshe Rabenu instaló la bendición Azan et Akol. El Todopoderoso alimenta a todos. Y esa es la primera brajá de Birkat Hamazon. Luego, cuando entramos en la tierra, Yoshua, el sucesor de Moshe Rabenu, instaló la segunda bendición, a la Aretz de Alamazon, sobre la tierra y el alimento. Muy bien. Y cuando Jerusalén fue nuestra capital, ya desde entonces, David, Amelech y Shelomo, no ahora, entonces David, Amelech y Shelomo, su hijo, instalaron la bendición por Jerusalén y el Mikdash. Y entonces tenemos las 3 bendiciones de Birkat Hamazon. Originalmente eran 3. Los sucesos históricos cambiaron la realidad del pueblo judío. Y esos sucesos históricos tuvieron que ver fundamentalmente con la época más crítica y más valerosa del pueblo judío contra un imperio aniquilador, dramáticamente antisemita, como fue el Imperio Romano. Así fue como Bar Kokhba y sus soldados lograron el milagro de poder recuperar a Jerusalén, ir a Kodesh, de mano de un ejército poderosísimo, lleno de mercenarios, de asesinos, como era el Imperio Romano. Esa alegría nos la dieron un Lag BaOmer, un 18 de Iyar del año 132 de la era común. Quiere decir casi a 60 años, poquito menos, de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Jerusalén volvió a manos judías. 3 años, hasta el año 135. Luego, Adriano Yamach Shemó, el emperador, que era realmente quien odiaba más que nadie a los judíos, empezó una campaña furibunda contra Bar Kokhba y sus acólitos, sus soldados, hasta el punto que Bar Kokhba termina refugiándose en la última fortaleza, llamada Biter o Beitar, al norte de Jerusalén. Allí los romanos, con todos sus ejércitos, los rodean hasta que matan a todos. Y la cabeza de Bar Kokhba rueda y llega a manos del emperador Adriano, tal como él lo quería. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue
que murieron, y que fueron miles, decenas de miles, quedaron a campo traviesa. Y Adriano, para ensañarse más con el pueblo judío, a sabiendas de lo que es el valor de la vida y la santidad de la vida, ordenó que esos cuerpos no se enterrasen, que estuvieran allí en campo de traviesa. Ustedes saben que allí, en medio de la montaña, como era la ciudad de Betar, en medio del campo, los cuerpos cuánto pueden durar, aparte de los animales salvajes. 15 años después, porque no hay mal que dure 100 años, Adriano duró menos de 100. El pueblo de Israel volvió casi a su normalidad. Ya eventualmente las relaciones con el imperio eran diferentes. Estaba Rabí Judá, así. Estaba Antonino, quiere decir un emperador romano, muy amigo del jefe supremo del pueblo de Israel. Y allí se le permitió a los Rabanim ir en búsqueda de un imposible. Y allí fueron al territorio de la Galilea inferior y encontraron las decenas de miles de cuerpos, cada uno en su lugar, cada uno intacto, después de 15 años, y que no habían echado mal olor, no estaban en estado de putrefacción. Por lo tanto, el Bet Adin de Yavne, que era nuestra nueva localidad, en lugar de Jerusalén y Mira Kodesh, establecieron una cuarta bendición en el Birkat Hamazon. Atov Be'ametiv. Atov, Dios es bueno, porque ni tú no le cubra, porque fueron enterrados. Be'ametiv, y es benefactor, porque no se echaron a perder sus cuerpos, no dieron mal olor. Por lo tanto, el Birkat Hamazon dejó de tener 3 y pasó a tener 4. Pero así todo, esta braja se sigue llamando Ahat Me'en Shalosh, como si fueran 3, a pesar de que tiene la cuarta bendición también. Y esto es porque el uso obliga ya al llamado de la bendición de una u otra manera. Y por eso nosotros seguimos llamando a la Amida, la oración individual, Shmona Esrei, las 18 bendiciones, cuando sabemos ya que desde la época, esta misma época, anterior un poquitito, unos 50 años antes, se estableció la Menim Bela Malshinim, contra los herejes, las nuevas sectas judeocristianas y los delatores, la bendición que sería la número 19. Muy bien, nos dice Rambam, espero que haya sido claro esta explicación muy sucinta, pero por lo menos que sabemos que hay circunstancias que han obligado obviamente al cambio de un ritual en función de la situación del pueblo judío. Y eso me habla de la trascendencia, habla de lo importante que representa el pueblo de Israel en todo sentido. La bendición Me'en Shalosh, la bendición que resume, entonces decíamos, la bendición es del Birkat Hamazon, que se dice luego de comer una de las 5 especies de frutos de la tierra de Israel, uvas, higos, etc., y el vino, es igual a la que se pronuncia por los alimentos a base de los 5 tipos de cereales, trigo, cebada, etc. Con la diferencia que en lugar de decir por el sustento, a la mijía, por la fruta se bendice por el árbol y el fruto del árbol, a la etz ve al periaetz, y por el producto del campo, y por la tierra estimada, a la etz ve al periaetz, y por el vino, a la gefen ve al perigefen, por la vid y por la vid, a la gefen. En los dos casos se finaliza por la tierra y por los frutos. Y se termina diciendo, a la mijía ve a la perot. No obstante, si se está en la tierra de Israel, dice Rambam, se debe finalizar por la tierra y por sus frutos. A la ares ve al perotea, no ve a la perot. En general, los frutos, como yo decía, fuera de Israel. Pero cuando estoy acá, y si son frutos de Eretz Israel, a la ares ve al perotea, como a la mijía de al calcalatá, o a la mijiatá. Algunos agregan antes de terminar esta bendición, porque eres Hashem bueno y haces el bien.
Kikel Tov Umetiv Ata. Dice, miren esta bendición. ¿Para qué? Que sintetiza la cuarta bendición del Birkat Hamazon. Y hay quien dice que la cuarta bendición fue dispuesta solo para el Birkat Hamazon. La halajá número 15. Quien bebió vino, comió dátiles o ingirió una comida de las 5 especies de cereal, quiere decir, pasó por las 3 estaciones, ¿no? Debe bendecir así. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, a la mejía, a la calcalá, ve a la gefen, ve al peria gefen, ve a la etz, ve al peria etz. O sea, por el sustento y el alimento, por la vid y el fruto de la vid, por el árbol y el fruto del árbol, ve al eretz, ve al tenubatasade, por el producto del campo, ve al eretz gendato borejabá, y por la tierra estimada y apreciada, etc. Y finaliza, Baruch atah Hashem, al ares, ve a la mejía, ve a la pelota. ¿Ve? O sea, no tenemos que bendecir de vuelta por el vino. A la aretz, a la mejía, ve a la pelota. La última halajá de este capítulo 8 dice, sin embargo, si comió carne y bebió vino, se debe decir la bendición posterior para cada uno. La bendición Me'en Shalosh por el vino y Boré Nefashot por la carne. No comí pan, obviamente. Quiere decir, digo a la Gefen ve al peria Gefen, y también digo Sheakol por la carne. Si comió higos, uvas, manzanas, peras, etc., posteriormente debe recitar la bendición Me'en Shalosh, porque incluye a todos los frutos de los árboles, y debe hacerse lo mismo en todos los casos parecidos. ¿Qué quiere decir? Comí higos, uvas, manzanas y peras, etc. Entonces, ¿por qué tengo que decir Me'en Shalosh? Porque comí higos y uvas. Y en ese caso, obviamente, Shekulam Pelotaetz, porque son todos frutos del árbol. Entonces tengo que decir Me'en Shalosh, y también todo Kayotze Bazé, y todo lo que son similar. Por ejemplo, si la persona tomó vino y comió algunas papas, la brajá última sobre el vino, en este caso, manzanas. Tomó vino y comió manzanas. La bendición final sobre el vino, a la Gefen, Beperia Gefen, va a eximir a las frutas. ¿Por qué? Porque va a terminar a la Ares y a la Perot. De esa manera, dice el Rashba, ¿no es cierto? Rabbi Shlomo ben Aderet, que no hace falta en este caso bendecir aparte Morene Fashot Rabot por las frutas. Muy bien, hasta aquí llegamos hoy, final del capítulo 8. Estudiamos todo un capítulo, Chazak Baruch, que sea por el mérito de quienes recordamos hoy y de quienes pedimos también Refuah Shlema. Y quiero agregar, antes de finalizar la Refuah Shlema, eventualmente para querido Abraham, enseguida voy a recordarlo, estoy buscando nada más aquí. Vamos a pedir por nuestro querido Abraham Bejar Ben Elvira, que Kadosh Baruj Hu le envíe Refuah Shlema rápidamente y que tengamos solamente buenas noticias para él y para su señora esposa Ludivia. Que tengamos Besorotobot y Mamash Refuah Shlema. Bueno, que tengamos buenas noches, Shavua Tov, Jodesh Tov, y si Dios quiere, nos estaremos reuniendo el próximo lunes, que será la víspera de el Achnasat Sefer Torah, si Dios quiere, en nuestra comunidad Torah Bejaim. Muchas gracias a todos por participar. Ahora puedo ver los mensajes, eventualmente. Muchas gracias. Y gracias por participar y por estar con nosotros cada lunes. Buena semana para todos. Shavua Tov.